El martillo golpeó 3 veces contra el candado oxidado antes de ceder. Fray Antonio retrocedió cuando la puerta de la sacristía se abrió con un gemido metálico que no escuchaba desde 1856. El aire que escapó olía a incienso rancio, a humedad antigua, a algo más que prefirió no identificar. ¿Por qué esperaron 42 años para abrir esta maldita puerta?, susurró el arquitecto municipal, cubriéndose la nariz con un pañuelo. Nadie respondió. Los 5 hombres que acompañaban al fraile sabían la respuesta, aunque ninguno se atrevía a pronunciarla en voz alta. El convento de las Teresas guardaba secretos que Sevilla había decidido enterrar junto con las últimas monjas que habitaron sus muros. La linterna de aceite iluminó primero el crucifijo caído, luego las vestimentas litúrgicas deshechas por el tiempo. Fray Antonio dio un paso hacia el interior, sintiendo cómo sus botas crujían sobre algo que no era polvo. Cristales de un espejo roto, esparcidos por toda la habitación. Entonces la vio, sentada en la esquina más alejada, con las manos entrelazadas sobre el regazo, la espalda perfectamente recta contra la pared. Su hábito negro aún conservaba la forma, aunque la tela se deshacía en jirones. El velo cubría lo que quedaba de su rostro. Pero lo más perturbador no era encontrar un cadáver en una habitación sellada durante 4 décadas. Era que sus manos esqueléticas sostenían un rosario nuevo. Las cuentas de ámbar brillaban bajo la luz temblorosa de la linterna, sin una mota de polvo, sin señal alguna de los años transcurridos. Y junto a ella, grabado en la pared con algo afilado, un mensaje en latín que haría que Fray Antonio renunciara a sus votos 3 días después. Ella sigue rezando. Sevilla, 1893. La ciudad ardía bajo el sol implacable de agosto, cuando las autoridades eclesiásticas tomaron una decisión que llevaban posponiendo 5 años. Demoler el convento de las Teresas. 5 años desde que la última monja abandonó el edificio en mitad de la noche, sin equipaje, sin explicaciones. 5 años desde que el arzobispo ordenó sellar todas las entradas y prohibir el acceso a cualquier persona, religiosa o civil. 5 años de rumores que se filtraban por las tabernas del barrio de Santa Cruz como veneno en agua limpia. Los vecinos hablaban de cánticos que se escuchaban a las 3 de la madrugada, de sombras que se movían tras las ventanas tapiadas, de una monja que peinaba su cabello frente a un espejo roto, aunque todos sabían que el convento llevaba años abandonado. Pero Sevilla es una ciudad que ha aprendido a convivir con sus fantasmas, y las habladurías se mezclaban con el humo de los cigarrillos hasta desvanecerse en el aire denso de la ciudad. El 15 de agosto de 1898, 50 años después de su fundación, las puertas del convento de las Teresas se abrieron por última vez, no para recibir novicias ni peregrinos, sino para permitir la entrada de obreros, arquitectos y un joven sacerdote llamado Antonio Ruiz, quien había sido designado para supervisar la demolición y trasladar cualquier objeto sagrado a la catedral. Lo que encontraron ese día dentro de la sacristía trancada cambiaría para siempre la historia del convento. Pero antes de continuar, déjame saber en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia que nunca debió ser contada. Fray Antonio había estudiado en el seminario de Granada. Conocía el latín mejor que su lengua materna. Había leído todos los textos sobre exorcismos y posesiones demoníacas que la biblioteca del arzobispado guardaba en sus sótanos prohibidos. Creía estar preparado para cualquier cosa que pudiera encontrar en un convento abandonado. No lo estaba. La mañana del 15 de agosto comenzó con un detalle que debió haber sido una advertencia. El capataz de obras, un sevillano curtido llamado Esteban Morales, llegó al convento con su cuadrilla de 12 hombres. Traían martillos, palancas, linternas de aceite. No trajeron la llave maestra que el arzobispado les había proporcionado la semana anterior. Se perdió, explicó Morales, evitando la mirada de Fray Antonio. Apareció esta mañana en mi mesa partida en 3 pedazos. Limpiamente partida, como si alguien hubiera usado un cincel. Fray Antonio examinó los fragmentos de hierro. El corte era perfecto, imposible de lograr sin herramientas especializadas.
Y había algo más. Los bordes estaban calientes, como si el metal acabara de ser forjado. ¿Quién tuvo acceso a la llave durante la noche? Nadie, padre. La guardaba en una caja fuerte en mi despacho, y la caja seguía cerrada esta mañana. El primer presagio, el primero de muchos, decidieron forzar la entrada principal. 3 hombres trabajaron durante 1 hora en el candado monumental que sellaba las puertas de roble. Cuando finalmente se dio, el sonido que emergió del interior no fue el suspiro de aire viciado que esperaban. Fue una respiración, profunda, lenta, como si el edificio mismo hubiera estado conteniendo el aliento durante 5 años y ahora liberado, pudiera volver a llenar sus pulmones de piedra y mortero. Los obreros se miraron entre sí, pero ninguno dijo nada. En Sevilla hay cosas de las que no se habla, especialmente cuando el sol empieza a ponerse y las sombras se alargan sobre los adoquines antiguos. Fray Antonio fue el primero en cruzar el umbral. Sus botas resonaron en el suelo de mármol agrietado. El olor a incienso era tan fuerte que podía saborearlo en la lengua, dulce y nauseabundo al mismo tiempo. Entonces escuchó el canto, lejano, casi imperceptible, pero inconfundible, un Ave María susurrado por una voz femenina que venía desde algún lugar profundo, en las entrañas del convento, una voz que no debería existir en un edificio abandonado desde 1893. ¿Quién cantaba en el convento vacío? Es el viento, dijo Morales, pero su voz temblaba. Estos edificios viejos, padre, hacen ruidos extraños. Fray Antonio no respondió. Había crecido en un convento. Conocía la diferencia entre el viento silbando por corredores vacíos y una voz humana formando palabras sagradas. Y esto era definitivamente lo segundo. Avanzaron por el claustro principal. La luz del sol se filtraba por las ventanas, tapiadas creando franjas de luz, doradas sobre el suelo cubierto de hojas secas. ¿Hojas? Fray Antonio se detuvo. Las ventanas estaban selladas. No había árboles dentro del convento. ¿De dónde venían esas hojas? Se agachó para examinarlas. Laurel, frescas, verdes con el tallo aún húmedo de savia. Las hojas que las monjas teresas usaban para las ceremonias de profesión de votos. Las hojas que solo crecían en el jardín secreto del convento. Ese jardín que había sido arrasado 3 años atrás cuando el arzobispado vendió el terreno para pagar deudas. El jardín ya no existe, murmuró. ¿Qué dice, padre? Pero Fray Antonio ya estaba caminando hacia el ala oeste, donde se encontraban los aposentos privados de la última abadesa, Sor Mercedes de la Santísima Trinidad, una monja de 60 años que había gobernado las Teresas con mano de hierro durante 3 décadas. Una mujer cuyo nombre aún provocaba que los sevillanos hicieran la señal de la cruz cuando se mencionaba en conversaciones susurradas. La puerta de sus aposentos estaba entreabierta. Dentro, todo permanecía exactamente como lo había dejado. La cama perfectamente tendida, el crucifijo en la pared, el escritorio ordenado, y en la esquina, cubierto con una tela negra, el espejo. Fray Antonio había escuchado historias sobre ese espejo, un regalo del obispo de Madrid, traído desde Francia en 1850. Un marco de plata labrada con querubines y demonios, entrelazados de forma tan compleja que dolía mirarlo demasiado tiempo, pero las historias no hablaban del marco, hablaban de lo que el espejo mostraba. ¿Reflejos que no debían existir? Se había burlado Antonio cuando un archivista anciano le contó la leyenda. Rostros que aparecían detrás de quien se miraba en él, supersticiones de campesinos. Ahora, parado frente al espejo cubierto, ya no estaba tan seguro. Su mano se extendió hacia la tela negra. Los dedos rozaron la superficie suave. Y entonces, desde algún lugar imposible de localizar, escuchó la voz de nuevo. Más cerca, más clara. No lo descubras. Por favor, no lo descubras. Fray Antonio retiró la mano como si la tela quemara. Giró sobre sus talones buscando el origen de la súplica, pero el cuarto permanecía vacío excepto por Morales, quien había palidecido hasta adquirir el tono de la cal en las paredes. ¿Escuchó eso, padre? Antes de que pudiera responder, un grito rasgó el silencio. Venía del piso inferior, donde el resto de la cuadrilla había comenzado a catalogar los objetos del refectorio.
Ambos corrieron por el pasillo, sus pasos retumbando sobre las baldosas sueltas que crujían bajo sus pies como huesos secos. Encontraron a los obreros amontonados frente a la entrada de la capilla privada. 3 de ellos habían vomitado. Otro sangraba de la nariz sin razón aparente. El más joven, un muchacho de 16 años llamado Diego, sollozaba en un rincón con las manos cubriéndose los oídos. ¿Qué demonios pasa aquí?, rugió Morales. El capataz adjunto, un hombre llamado Sebastián con cicatrices de viruela en el rostro, señaló hacia el interior de la capilla. Su mano temblaba tan violentamente que apenas podía mantener el dedo extendido. Los rosarios, señor, los malditos rosarios. Fray Antonio se abrió paso entre los hombres. Lo que vio dentro de la capilla desafió toda lógica, toda explicación racional que su mente entrenada en seminarios pudiera ofrecer. 17 rosarios colgaban del techo, suspendidos en el aire sin cuerdas, sin alambres, sin soporte visible alguno. Simplemente flotaban a medio metro del suelo de piedra, sus cuentas de ámbar y marfil, girando lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Cada uno brillaba con luz propia, un resplandor enfermizo que pulsaba al ritmo de un corazón. Pero lo verdaderamente perturbador era el patrón. Los 17 rosarios formaban un círculo perfecto alrededor de un punto específico en el suelo de la capilla. Y en ese punto, grabado en la piedra con tal profundidad que parecía obra de décadas, había un símbolo que Fray Antonio reconoció de sus estudios prohibidos. Un sello de contención, el tipo de marca que los exorcistas medievales usaban para aprisionar entidades que no podían ser destruidas, solo contenidas. Dios mío, susurró. ¿Qué encerraron aquí? El aire se volvió denso, viscoso. Las velas de la capilla se encendieron solas, y los 17 rosarios comenzaron a recitar el Ave María en perfecta sincronía, con voces que no pertenecían a este mundo. Los rosarios sabían algo que los vivos ignoraban. Fray Antonio ordenó evacuar el convento inmediatamente. Los obreros no necesitaron que se lo repitiera 2 veces. En menos de 10 minutos, todos habían cruzado el umbral principal, excepto Morales y el propio Antonio. El capataz era un hombre pragmático, pero también era sevillano hasta los huesos, y los sevillanos no huyen de sus miedos. Los enfrentan con una copa de manzanilla y una oración entre dientes. Padre, en mis 30 años demoliendo edificios he visto cosas extrañas. Ratas del tamaño de perros. Estructuras que desafiaban las leyes de la física. Una vez encontré un cadáver, emparedado que llevaba muerto 100 años, pero cuyo reloj de bolsillo seguía funcionando. Morales encendió un cigarrillo, con manos que apenas temblaban, pero nunca había visto nada así. Y le diré algo, no me voy hasta saber qué mierda está pasando aquí. Fray Antonio asintió. Respetaba esa clase de valentía estúpida. Era la misma que lo había llevado a él a especializarse en casos que otros sacerdotes rechazaban. Necesito encontrar los archivos del convento, los registros. Debe haber alguna explicación sobre qué ocurrió aquí antes de que lo abandonaran. La biblioteca conventual estaba en el 3er piso, una sala circular con estantes que se curvaban siguiendo los muros de piedra. La mayoría de los libros estaban podridos por la humedad, sus páginas fusionadas en bloques ilegibles de papel y moho, pero había uno que destacaba del resto. Sobre el escritorio central, perfectamente preservado, reposaba un volumen encuadernado en cuero negro, sin título en el lomo, sin marcas identificativas, solo un broche de plata en forma de mano cerrada que lo mantenía sellado. El libro de muertes. Toda orden religiosa mantenía uno. El registro oficial de cada monja fallecida dentro de sus muros, con fecha, causa y lugar de sepultura. Fray Antonio abrió el broche con reverencia. Las primeras páginas eran normales. Nombres, fechas entre 1848 y 1091, 17. Muertes en 43 años. Un número razonable para una comunidad de 20 monjas. Causas naturales en su mayoría. Neumonía, fiebre tifoidea, vejez. Entonces llegó a la última entrada. 23 de julio de 1893, 5 años atrás. La letra era diferente, apresurada, casi ilegible. Y lo que decía hizo que la sangre de Fray Antonio se convirtiera en hielo.
Sor Isabel Cristina de los Dolores, 23 años. Causa de muerte: desconocida. Lugar de sepultura: ninguno. El cuerpo no fue encontrado. Sellada en la sacristía por orden de la abadesa. Que Dios nos perdone por lo que hicimos. ¿Qué le habían hecho a Sor Isabel? Debajo de la última entrada había algo más. Páginas adicionales cosidas al final del libro, escritas con una caligrafía elaborada que Fray Antonio reconoció de inmediato. La letra de Sor Mercedes, la última abadesa. No era un registro oficial, era una confesión. 15 de julio de 1893, Sor Isabel ha estado comportándose de manera extraña durante semanas. Habla dormida en lenguas que ninguna de nosotras reconoce. Esta mañana, durante los maitines, se quedó mirando el espejo de mi celda durante 20 minutos sin parpadear. Cuando le pregunté qué veía, respondió: a las que vinieron antes, a las que nunca se fueron. Fray Antonio pasó la página, su corazón acelerándose. 18 de julio de 1893 encontramos a Sor Isabel en la sacristía a medianoche. Estaba sentada en el suelo rodeada por los 17 rosarios de las hermanas fallecidas. Los había dispuesto en círculo. Cuando intentamos sacarla, comenzó a gritar que ellas no la dejarían irse, que le habían mostrado la verdad detrás del espejo, que el convento nunca estuvo bendito, que fue construido sobre algo antiguo, algo que despertó con la primera misa que celebramos aquí. La mano de Morales apretó el hombro de Antonio. «Padre, escuche». El canto había regresado, pero ahora no era una sola voz. Eran 17 voces entrelazadas en una armonía imposible, recitando el rosario al revés, las palabras sagradas pronunciadas en orden inverso, transformando la oración en algo oscuro, blasfemo. 20 de julio de 1890, Sor Isabel afirma que las hermanas muertas le han revelado un secreto. Ninguna de ellas descansa en paz. Sus espíritus permanecen atados a este lugar, atrapados por el sello que los constructores del convento colocaron en los cimientos. Dice que el edificio es una prisión y que algo está intentando usar sus almas para escapar. 22 de julio de 1893. Sor Isabel ya no habla con su propia voz. Cuando abre la boca, salen las voces de las 17. Hemos decidido encerrarla en la sacristía. El padre Teodoro dice que es la única manera de contener lo que sea que haya en ella, que si sale todas moriremos, que el sello debe mantenerse intacto. 23 de julio de 1893, sellamos la puerta, escuchamos sus gritos durante 3 días, luego silencio. Abandonamos el convento esta noche, que Dios tenga misericordia de nuestras almas. La última línea estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Nunca abran la sacristía. Pero ya era demasiado tarde. Fray Antonio cerró el libro con manos temblorosas. Ahora entendía por qué el arzobispado había esperado 5 años para autorizar la demolición. ¿Por qué me habían enviado a un sacerdote joven e inexperto en lugar de uno de los exorcistas veteranos? Querían que alguien prescindible abriera esa puerta. «Tenemos que salir», dijo Morales arrojando el cigarrillo. «Ahora mismo, padre. A la mierda el convento, a la mierda el arzobispado. Nos vamos». Pero el edificio tenía otros planes. Las puertas principales se cerraron con un estruendo que sacudió los muros. Los postigos de las ventanas, podridos por el tiempo, se cerraron simultáneamente. La luz del sol se desvaneció, reemplazada por la luminiscencia enfermiza de las velas que se encendían solas a lo largo de los pasillos, y el canto, el maldito canto de 17 voces que ahora llenaba cada rincón del convento, resonando en las paredes de piedra, vibrando en los huesos de los 2 hombres atrapados en su interior. «Nos quiere allí», susurró Fray Antonio. «En la sacristía. Sea lo que sea, ha esperado 42 años. Y ahora que abrimos el convento, no nos dejará ir hasta que completemos lo que comenzamos». Descendieron las escaleras hacia el nivel inferior. Cada paso se sentía como caminar hacia el abismo. Las sombras en las paredes adoptaban formas que dolía mirar directamente. Figuras femeninas con hábitos negros que se retorcían y fundían entre sí. Rostros que aparecían y desaparecían en el yeso agrietado. La puerta de la sacristía estaba al final de un corredor sin ventanas. El candado oxidado que habían roto esa mañana había sido reemplazado. No reemplazado, regenerado. El metal brillaba como si acabara de salir de la forja
los eslabones de la cadena entrelazándose y desenredándose solos, vivientes. 3 golpes, murmuró Morales. Me dijeron que golpeara 3 veces. ¿Quién te lo dijo? No lo sé. La voz. La misma voz que ha estado susurrando desde que entramos. Fray Antonio tomó el martillo. Su mano sudaba. El mango de madera estaba caliente, casi ardiendo. Levantó el brazo. 1. El canto se detuvo abruptamente. 2. Las velas se apagaron. Oscuridad absoluta. 3. El candado explotó en una lluvia de esquirlas de metal fundido. La puerta se abrió sola, despacio, revelando la oscuridad del interior. Y desde esa oscuridad, una figura se levantó. Sor Isabel Cristina de los Dolores había estado esperando, y tenía tanto que mostrarles.